Hola, qué gusto saludarlos de nuevo. Estamos en un nuevo episodio de Voces y Latencia, este espacio creado por TI 724 para que conversemos sobre tecnología e innovación. Yo soy Edna Rojo y es un gusto estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que seguramente muchas compañías creen que ya lo tienen resuelto, y es la manera como las personas se conectan y trabajan, y creen que lo tienen resuelto hasta que falla. Y los accesos, los dispositivos, la conexión debe ser algo que fluye. Y para eso estoy hoy con una experta en el tema, y es nada más que Claudia Reyes. Ella es Senior Channel Commercial Manager de Omnisa, con 23 años de experiencia en el sector. Eres administradora de empresas, así que bienvenida a este espacio de conversación. Muchísimas gracias. Ya de la tomé, empecé a trabajar como a los 10. Wow, mira, qué Pues más bueno. 23. Ya, muy, muy experta. Pero además quiero hacerte una pregunta y empezar con un tema que a mí me parece muy interesante, y es que cada vez hay más mujeres en la tecnología. Sin Ujú. embargo, estamos lejos de la equidad. Y me interesa mucho que nos cuentes tu historia y cómo entras a este mundo de la tecnología en el que las mujeres siguen abriendo camino. Bueno, pues mira que yo entro a este mundo de la tecnología huyendo de las ventas. En realidad yo estoy huyendo de las ventas en frío en la calle y tengo 21 años. En ese momento me dicen entrar a una empresa de tecnología, pero yo voy a ser la asistente de gerencia. Y en la entrevista me dicen, ¿y por qué no mejor entras al área comercial? Tienes todo el perfil, experiencia comercial, todo, no sé qué. Y yo no quiero ventas. Finalmente termino en un partner de Microsoft, de McAfee, de Corel, de desarrollos a la medida, de websites, que en ese momento es el boom del punto com. Y ahí empieza toda mi carrera en tecnología. Y fíjate que en ese momento era un reto ser mujer, pero también era un reto tener 21 años y medio. Claro. ¿Sí? Entonces comienza algo que es muy interesante y que hoy en día creo que es muy valioso, que nos dan un espacio a las mujeres muy grande. Creo que cada vez trabajamos con más mujeres en el mundo de la tecnología, con conocimiento, estando al mismo nivel. Pero también a veces me parece un poco sesgado como tanto forzarlo, ¿no? Sabemos que a veces las empresas tienen que cumplir un balance y entonces tengo que contratar una mujer en este proceso, y pues el pobre hombre hace eso, todo su proceso de selección sin saber que ya de entrada tiene desventaja. Claro. Al final yo creo que mujeres y hombres podemos complementarnos muy bien y en el mundo de la tecnología llegar y marcar una diferencia. Las mujeres tenemos muchas cosas para aportar en nuestra forma de ser, en el cuidado de los detalles. El hombre también tiene unas grandes capacidades que nos puede dar, incluso en temas donde ellos pueden ser más firmes que una mujer. Y a veces las mujeres también somos muy firmes, cuando no nos castigan diciendo que somos firmes por hormonales, pero en Así es. realidad creo que sí hay retos, pero en general creo que vamos muy bien en la tecnología balanceando el género. Y además creo que estarás de acuerdo si digo que las mujeres queremos ocupar un lugar por mérito y no por género. Exactamente, lo último que yo quiero es hacer un proceso de selección y que me seleccionen porque soy mujer y no porque lo hice mejor que la otra persona. Si bien sé que estas empresas tratan mucho de balancearlo, es decir, tú no puedes escoger a una mujer sobre un hombre si el hombre estaba mejor capacitado en la entrevista, solamente cuando estás en empate debes hacerlo. Pero sí tú sabes como manager muchas veces que tienes que tener un balance. Entonces, cuando estás en un proceso de selección, sabes que el ideal es que sea mujer. Y pues las mujeres tenemos las mismas capacidades de ganarnos esa entrevista por mérito sin necesidad de que haya una cuota hecha para lograrlo. Eso sí, en las universidades hace 20 años éramos muchos menos las mujeres que estábamos estudiando hacia la tecnología y muchos más los hombres. Entonces en este momento no puedes cambiar eso. Claro. Tienes que también ir a las universidades hoy y hacer que más mujeres entren a este mundo de la tecnología y se formen para estar listas, porque si no, pues la industria no puede llenarse de mujeres que no estudiamos para esto, ¿no? Pero en ese camino de esos 20 y pico de años, ¿has visto que sí hay más interés por parte de las mujeres por estudiar y enfocarse en este segmento de la industria? Sí, yo creo que además de ser interés, es que se acaba el paradigma de pronto de crecer educadas pensando que estamos hechas más para, no sé, ciertas carreras en las que también somos muy buenas, no, no estoy diciendo que no, sino que ya creces viendo mujeres exitosas en el mundo de la tecnología y quieres ser como ellas.
¿sí? Entonces, claramente eso se inspira. Pero incluso hay una, no recuerdo el nombre, pero hay una iniciativa de labor social muy bonita que es ir a colegios y a universidades a llevar personas que trabajamos en tecnología, incluso dar clases de temas de tecnología, de lo que evoluciona, y en ese momento puedes ir a un colegio, a un salón de once, inspirar a las niñas a que digan, yo quisiera eso. ¿Mm? Ahora, yo no soy ingeniera, yo soy administradora de empresas. Entonces, si bien he tenido que estudiar muchos temas técnicos y hoy en día tengo un conocimiento técnico importante, no fue algo que yo no pudiera cambiar a pesar de no haber estudiado Ujú. una ingeniería, ¿sí? Mm. Entonces sí creo que puedes inspirarlas en ese momento, pero también puedes inspirarlas a por el camino ir tomando y que estudiar. Hoy en día la universidad no te va a sesgar por una carrera. Hoy en día es más las competencias que desarrollas y lo que estudiamos en el día a día, que nos certificamos en una tecnología, en la otra, que estudiamos de liderazgo, que estudiamos de tantas cosas, pues es algo que hacemos mucho más en función de transformarnos para lo que nos está pidiendo nuestra carrera. ¿Mm? Y hablando de romper paradigmas, vámonos a otro paradigma y es cómo es visto en esa profundización de este mundo tecnológico, cómo las empresas también han empezado a romper paradigmas en una nueva forma de trabajar que ya desde hace unos años se ha profundizado en la virtualización, pero cómo ves que va cambiando y avanzando, pero también cómo se mantienen ciertas barreras. Sí, pues de hecho, fíjate que cuando yo recuerdo la primera vez que me hablaron de te vamos a poner una VPN y puedes trabajar desde el computador de tu casa. No era portátil, vete a tu casa, no era desde el computador grandote en tu casa, puedes poner la VPN y estudiar y trabajar ahí. Para mí eso era como la locura. O sea, yo iba a poder trabajar sin irme hasta la oficina o adelantar algo en la noche. Todavía, incluso la gente lo vería como, pero ¿por qué me vas a poner el trabajo en mi casa? Mm. ¿Sí? Creo que ese momento donde sale el boom de la VPN, a hoy cuando estamos todo lo contrario diciendo ya la VPN no la No, necesitas, ya hay mil formas de trabajar desde cualquier lugar de un modo seguro sin que el usuario tenga que irse a ese mundo de la VPN, o sea, ha cambiado totalmente. O sea, claramente la pandemia nos dio un empujón así gigante, es. pero yo que ya estaba en este mundo del usuario final antes de la pandemia, veníamos empujando con toda ese y dábamos el mensaje, imagínense que pasara una catástrofe y era muy difícil que la gente dijera como se imaginara la No va a magnitud de pasar. que sí podía pasar una catástrofe y que si no tenías la capacidad de trabajar desde cualquier lugar, te iba a impactar productivamente, iba a reducir el revenue de la compañía porque te iba a quitar competitividad, muchos impactos que tiene que tu empleado sea productivo desde cualquier lugar. Mm. Ujú. Y en ese acercamiento que tienes continuamente con los clientes, con los partners, empiezas a ver patrones que se repiten continuamente y de pronto esa forma de trabajar no termina de estar resuelta de esa manera remota o virtualizada. ¿Cuáles son esos patrones más frecuentes que aún ves como obstáculo? Yo creo que es que además es muy difícil porque al final tú puedes pensar que son patrones, pero cada empresa es diferente y cada empresa necesita de su usuario una cosa diferente. En la pandemia decíamos, todo el mundo tiene que trabajar desde la casa, ¿sí? Pero realmente tú no necesitas que trabajen desde la casa, necesitas que trabajen desde donde el negocio de esa empresa lo requiere. Y ese negocio de esa empresa lo requiere en la casa, o lo requiere en el cliente, o lo requiere en las sucursales, o lo requiere viajando por toda Latinoamérica para visitar clientes. ¿Qué es lo que realmente requiere? Entonces, tal vez lo que pasa hoy es que ya se rompió el paradigma de dar flexibilidad, pero no se ha realmente tomado cuidado de si lo que estoy entregándole al usuario final realmente está siendo efectivo y lo está haciendo productivo como lo necesita el negocio. A veces ya es como, listo, no, que todo el mundo salga, tenga una VPN, pueda acceder desde cualquier lugar. Y ahí todavía no estás yendo un poco más a lo que realmente necesita el negocio, a entender si ese usuario está siendo realmente productivo o no, si está teniendo una experiencia y ama trabajar en esa empresa, o si su experiencia como profesional está siendo frustrante y lo vas a perder próximamente y empiezas a tener una rotación de personal que te va a impactar directamente la competitividad. ¿Mm? Entonces, creo que eh, cambiamos mucho, pero seguimos asumiendo muchas cosas que todo está bien después de que haces un proyecto de usuario final. ¿Y qué crees que debe tener en cuenta una organización para dejar de asumir eso y entrar más en el detalle de ese día a día de ese colaborador? Bueno, pues
hay algo que hoy en día, una gran tendencia que hablamos, Digital Employee Experience, y es entender esa experiencia del empleado. Y no es solamente la experiencia desde recursos humanos. Sí, recursos humanos está muy interesado en esto porque la rotación de personal tiene un impacto tal que a él lo miden por eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esa experiencia? Puedo hacer pequeñas encuestas, puedo entender, no sé, si nos acordamos cuando hacemos una llamada por WhatsApp y colgamos y sale un pop-up que dice, bien o mal, no te cuesta nada. Normalmente yo le marco las estrellas de mi experiencia en ese segundo. Entonces, ahí estás midiendo la experiencia de tu usuario. No sé si les ha pasado, te ha pasado, que uno está trabajando y sabe que su computador tiene un problema, pero uno ya sabe cómo resolverlo. Y entonces uno dice, ya sé que esta aplicación tiene conflicto con esta, cierro esta y ya esta me funciona. Eso ya es una mala experiencia. No Claro. tengo por qué parar a ir a cerrar la otra. Yo debería tener la capacidad de poderlas trabajar las dos. Y es un ejemplo sencillo que cada quien sabe cómo funciona. Yo no abro un caso en ese momento porque ya encontré cómo resolverlo. Entonces, la Mm. gente de tecnología no se entera que yo tengo ese problema y yo sigo lidiando. Y ese se suma con este otro y este se suma con que, ay, voy a reiniciar el computador porque se puso lento. Y cuando menos te das cuenta, estás sumando cositas que el empleado no te está informando. Claro. Entonces, hacer un análisis de lo que está realmente, monitorear lo que realmente está pasando en eso que tú ya entregaste, porque ya el reto de las empresas no es entregar el equipo, las aplicaciones, algunas todavía sí, pero digamos que no es el común denominador, es, ok, ¿cómo estás monitoreando, analizando y remediando, automatizando procesos para que tú te anticipes a eso sin que él te haya abierto un caso? Y puedas ver que esas dos aplicaciones tienen un conflicto porque estás realmente analizando toda la información de lo que pasa entre tus usuarios, tus aplicaciones, tus dispositivos. ¿Mm? Terminas sumando problemas y no generando eficiencia, que es lo que uno espera con la automatización de ciertos procesos. Exactamente, exactamente. Y sencillamente no estás viendo, estás asumiendo que ya Asumiendo. estás cumpliendo al entregar un recurso, por decirlo así. Hablemos de dos soluciones de Omnisa, que es Workspace ONE y Horizon. Desde tu perspectiva, ¿qué dolor del cliente soluciona? Bueno, yo pensaría que los usuarios finales en muchas empresas y en muchas industrias, y sabemos que hoy está la inteligencia artificial y todo lo que ella puede hacer por nosotros, ¿cierto? De hecho, Omnisa tiene Omni, que es su asistente virtual que está dentro de estas mismas soluciones, que hace parte de todo eso. Entonces, cuando tú tienes toda la entrega de recursos para que todo esto funcione, eh, Horizon te va a entregar la posibilidad técnicamente de entregar un escritorio virtual. Workspace ONE te va a entregar la posibilidad de tener un ambiente de trabajo digital, que tu empleado trabaje desde cualquier lugar de un modo seguro, pero en realidad va un poco más allá, ¿sí? A entender entonces cuál es esa necesidad. Entonces, según la industria, tú vas a ver diferentes casos de uso por los cuales realmente una empresa puede buscarte y estar encontrando una solución en Workspace ONE Horizon, que es principalmente lo que nosotros entregamos, es la posibilidad de que tú puedas trabajar desde cualquier lugar, de que puedas realmente ser productivo y cumplir tus objetivos de negocio. Y eso es clave. ¿Qué es lo que necesitas que ese usuario logre? Y que todos esos recursos que les estás entregando funcionen. Pero todo eso tiene que ser posible con seguridad. Entonces, el usuario es el punto más débil de la cadena para que nos ataquen. Cuando una empresa es atacada, normalmente somos nosotros los usuarios quienes cometemos el error que le facilita a un hacker. Hoy en día con inteligencia artificial, casi que el hacker puede usar la inteligencia artificial siendo un primíparo y atacarte, o el hacker puede ser súper avanzado y llegar a una eficiencia absoluta por inteligencia artificial o ser la inteligencia artificial la que te Mm. ataca, ¿sí? Entonces tú tienes que poder lograr dar un acceso a una aplicación, dar productividad, pero estar seguro que ese acceso no te va a generar un ataque. Y eso es un balance muy difícil de llevar. Entonces, ahí es donde está enfocado toda la solución de Omnisa cuando ves este tipo de soluciones. ¿Cuándo crees que una empresa ya debe darse cuenta que los recursos, las herramientas que tiene no le alcanzan para lo que necesita? Yo creo que eso no es tan fácil. A veces lo saben porque a veces tienes aplicaciones, a veces es muy evidente, tienes aplicaciones legacy, aplicaciones muy viejas, te empiezan a sacar en offline las soluciones que tienes tanto de usuario final como de core y eso te empieza a implicar retos de cómo vas a entregarle a tu usuario final.
las tendencias del mercado, como el bring your own device, trabajar de cualquier dispositivo, trabajar desde cualquier lugar, empiezan a generarle retos a la empresa de listo. Yo no puedo cumplir eso. Entonces tú puedes poner una política y decir, no va a pasar, no es lo que yo voy a hacer, pero al final estás limitando la productividad y estás probablemente siendo menos competitivo que tu competidor que sí se está adaptando a eso. Entonces, ahí es un poco ese flujo de realmente entender por qué Blockbuster se murió y Netflix llegó. Y ese es un ejemplo viejo, porque Netflix ya también está, sí, o sea, ya Ya ahorita es como, tiene la ok, ven, voy a competencia. cambiar de ejemplo porque ese ya está muy viejo. Pero al final es como eh, también la mentalidad. ¿Sí? La mentalidad que una empresa puede tener. Porque sí, si me lo preguntas, te voy a decir muchos factores técnicos que puede encontrar una empresa, en la cantidad de incidentes, en el tiempo de resolución, en este tipo de cosas. Pero realmente lo que importa es cómo realmente estás modernizando lo que le entregas a tu usuario final para que realmente pueda ser competitivo. Y eso implica también que tú tengas acceso a tus aplicaciones, que tus procesos sean los correctos. La transformación digital no la dan a los de tecnología como transformación digital, pero es mentira. Es transformación realmente de procesos de negocio. ¿Y por qué nosotros nos lo Claro. calamos como tecnología? Porque si el proceso de negocio para transformarse te iba a decir, no, eso no se puede, seguridad va a decir, no, eso no se puede, pues hasta ahí llegaste. ¿Mm? Entonces, es transformar el proceso de negocio y que la tecnología sea el apalancador. Y normalmente es en el proceso de negocio donde encuentras la falencia. Y para transformar ese proceso de negocio también habría que transformar parte de la mentalidad, que era algo también que decías. Entonces, ¿cómo has visto en esa experiencia de introducir todos estos cambios la dificultad o la facilidad de transformar esa mentalidad para que al mismo tiempo se transforme el proceso de negocio? Eso es algo que como fabricantes no vamos a lograr en una empresa. Yo puedo llegar y yo no voy a cambiar la cultura de organización de una empresa. Eso lo puede cambiar contratar un CIO correcto, contratar el líder correcto que llega con esa mentalidad y que asume el reto de ir en contra de todo lo que puede estar pasando, porque el cambio es difícil y genera fricción, y esa fricción es súper sana. Nada mejor cuando sientes esa fricción del cambio, te aseguro que estás creciendo. Pero eso es muy difícil y como líder decidir cambiar una organización es difícil. ¿Qué sí podemos hacer nosotros como fabricantes? Es mostrarles toda la innovación que podemos llevar para que si él logra un cambio dentro de su organización y además lo apalanca con tecnología, tenga un gran resultado. Y ahí van conceptos como Zero Trust. Zero Trust, tú puedes poner todas las herramientas tecnológicas del mundo. Si no cambiaste la mentalidad de la gente va a seguir escribiendo el password en un papelito. Bueno, ya le Ujú. quitas el password y le quitas una cantidad de cosas, pero siempre va a seguir detenido o va a ser el oponente a tu propio proceso. ¿No? Y hablas también de fricción. ¿Es posible ir eliminando la fricción entre seguridad y avance tecnológico? Sí, yo de hecho siento que Omnisa, ese reto que tenemos entre seguridad y que organizacionalmente, tú vas a un cliente y la persona de seguridad y la persona de, no sé, microinfraestructura, pueden haber veces estar en desacuerdo. De hecho, yo estuve presente en la pelea entre estas dos áreas en un Zoom, donde en un momento pararon y nos dijeron, disculpen, pueden salir del Zoom, porque estaban en una pelea así, pelea, 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 que tú dices como, yo quité la cámara, puse mío, dije como, Dios mío. Esta misma empresa un tiempo después unió presupuestos de seguridad y presupuestos de microinfraestructura y compró el proyecto que le había costado a microinfraestructura comprar porque no le alcanzaba el presupuesto. ¿Qué pasa? Si tú coges esa seguridad desde una solución que te permite que microinfraestructura le entregue todo al usuario y seguridad lo controle y asegure que no va a ser el punto de quiebre, y la misma solución te puede resolver cosas, necesidades de ambas áreas, no el 100% de las necesidades de ellos, pero tu solución le va a facilitar la vida a seguridad y le va a facilitar la vida a microinfraestructura. Ahí es donde tú tienes que ser muy inteligente. Alguna vez tuve la oportunidad de entrevistar a un CIO y le pregunté exactamente eso mismo. Me dijo, es que si ustedes nos muestran que las dos áreas nos vamos a beneficiar, nos sentamos a trabajar en equipo. Obviamente hay problemas personales, no vas a resolver los problemas Claro. organizacionales de una empresa de un día para otro, pero sí tienes que entender que seguridad está ahí para que microinfraestructura no haga lo que quiere y viceversa, y al final unirlos
con una solución además multitenant que te permite, nuestra solución se presta para que este señor tenga todos sus usuarios y controle seguridad y que este señor tenga un usuario administrador y no pueda tocar lo que toca seguridad. Entonces, tranquilos, yo les voy a dar un usuario a cada uno, nadie va a tocar el territorio del otro, hagámoslo. Entonces, sí puedes lograrlo, pero ya ahí está la inteligencia que tengamos de I724 Omnisa para llegar al cliente y mostrarle el valor a las dos áreas y no hacer que ellas se peleen porque solo una de ellas está viendo el valor nuestro. Hay experiencias de usuario que se pueden dificultar porque, digamos que las soluciones tecnológicas son lentas o te piden múltiples contraseñas. Hoy existe la tecnología para que esos obstáculos no se den y sea más fácil esa experiencia. Sí, de hecho, la idea es no tener password. ¿Sí? Yo en Omnisa no tengo que poner un password, el password de mi computador sí lo tengo que poner. De resto, yo no tengo que poner un solo password, yo entro a mi ambiente de trabajo digital, ahí encuentro todas mis aplicaciones, cuando doy clic se abre mi aplicación y hace single sign-on. Si es una aplicación que tiene mucho riesgo y ahí digamos que hay factores de que tienes que calificar condicionalmente. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Dónde está Claudia en ese momento? En un lugar donde no había estado antes, en una red donde no había estado antes, en dispositivo, no, ese dispositivo sí lo conozco. ¿Qué aplicación quiere entrar? ¿Es una aplicación que descargó de internet? ¿Es una aplicación que yo contraté, que es segura, es robusta? ¿Qué data maneja esa aplicación? ¿Es data crítica o no? Y según eso, en el momento que yo estoy como usuario haciendo clic, él hace todo ese pensamiento y o me pide un segundo factor de autenticación o me deja entrar. ¿Sí? Yo como usuario, ¿qué vivo? Para mí es súper fácil. Si yo ahorita llego y digo, ay, no, perdón, tienes acá el computador, olvidé mandar algo súper importante, olvidé hacer una cosa que tenía que hacer, yo lo abro, entro a mi ambiente de espacio digital desde tu computador y con mi segundo factor de autenticación ya estoy ahí, tengo acceso a todo mi trabajo, puedo ser Wow. productiva y resolver. Entonces, al final, eso da mucho. Y sí, con toda la seguridad del caso. Entonces, creo que, pues, que te resuelve y te hace productiva. Eso que nos acabas de contar son soluciones que hoy Omnisa pone a disposición para que sea así de rápido y fácil que tú te conectes y ejecutes tu trabajo fácilmente desde cualquier lugar. Totalmente. Y de hecho, ¿sabes qué pasa? Hace un rato me preguntabas qué es lo que necesita el cliente o cómo deberíamos ayudarlo. Y precisamente muchas veces el cliente viene y te dice, necesito VDI. Y cuando tú le dices, ¿para qué vas a usar el VDI? Te das cuenta que de pronto no necesita VDI porque claramente Horizon es nuestra solución de VDI y seguimos ofreciéndola, es totalmente madura, pero cuando lo que a veces el usuario necesita es poder entregar una aplicación compleja, poder entregar algo que le está costándole entregar al usuario o a una línea de negocio. Entonces, cuando él ya te comparte un poco más, te puedes dar cuenta que Workspace ONE, que es mucho más grande, VDI es un pedacito de todo esto, te puede facilitar la entrega de esas aplicaciones o lo que sea el caso de uso y resolver. A veces necesitas Horizon, a veces no necesitas Horizon. Ya la tecnología de usuario final ha avanzado tanto que no es solo el escritorio virtual el que te permite esa entrega a todo el mundo. Yo comencé el episodio diciendo que muchas empresas sienten que ya tienen solucionado su tema de virtualización, pero cuando llegan a ti, ¿qué necesidades, qué problemáticas quieren resolver? Em, Fíjate que un poco lo que te comentaba ahorita, muchas veces las empresas llegan a pedirte una funcionalidad técnica, ¿sí? Necesito el ejemplo que te da VDI o necesito gestionar los dispositivos móviles por este proyecto específico. Hay casos de usos que son más específicos de tener una continuidad de negocio y entonces lo que ellos quieren es poder saber que tienen la certeza y la seguridad absoluta de que si algo pasa, ellos tienen el plan B súper claro. Otros clientes llegan por necesidades de disminución de costos de su operación al poder contratar personas desde su casa con su dispositivo personal, por ejemplo, un call center, desde su casa con su dispositivo personal, pero con una buena experiencia. Porque no sé si se acuerdan en la pandemia que a uno contestaba al call center y eso era, ¿sí? Claro. Y todos nosotros los de tecnología no estábamos vendiendo soluciones, estábamos regalando soluciones porque estábamos ayudando a la sociedad a que pudiéramos continuar. Entonces, al final, puedes lograr eso. Y muchos call centers en la pandemia volcaron todo y dejaron de contratar edificios completos.
pero muchas empresas, tal vez no todos los call centers, porque los call centers sí les quedó gustando esa figura, muchas otras empresas, incluso empresas de tecnologías, hoy volvieron a la casa, ¿sí? Vamos a trabajar por lo menos 3 días de más. Entonces, otra cosa que te pueden pedir es el trabajo híbrido. Y es, yo quiero que mi empleado sea capaz de trabajar desde la oficina, cumpliendo horario, pero también desde su casa, pero también desde el negocio. Depende de la industria. Si yo me voy ya a un retail, yo te puedo hablar de hoy clientes a quienes les resolvemos su logística, que toda su logística sea más eficiente. Tenemos un cliente de logística que le premia a los empleados que empacan para que ellos empaquen en menos segundos. Y ellos tienen el dispositivo con el que solo hacen así, lo tocan y ya están Me marcando los el tiempo, cuenta. ¿sí? Y ese dispositivo es clave porque en ese momento no solamente te cuenta el tiempo, te registra que el paquete ya está empacado y pasa al siguiente paso. Entonces, cuando tú te vas a dar cuenta, a veces tú dices, pues gestión de dispositivos, ¿qué es eso? Un MDM. Primero, MDM es solo una pequeña funcionalidad de todo lo que hace hoy en día Workspace ONE. Pero segundo, no subestimes una solución de MDM, porque en realidad puedes estar soportando un negocio que es más eficiente, que ahorras costos, ¿sí? Que lo vuelves mucho más competitivo porque le entregas a tu usuario final el paquete en menos tiempo, solamente por medio de este tipo de tecnología. Entonces, te puedo seguir dando ejemplos de situaciones que nos piden los clientes resolver. La mayoría llegan más desde una conversación técnica. Hay clientes con los que la relación ya está en un nivel donde él llega a pedir, tengo esta necesidad de negocio, ¿qué puede hacer usted por mí? Claro. ¿Mm? Claudia, ¿cómo se potencian estas soluciones cuando se alían dos empresas como Omnisa y TI 724? Bueno, mira, nosotros como fabricantes de software claramente necesitamos empresas locales con conocimiento local, porque si bien claramente yo soy colombiana, los procesos de estos fabricantes de software no son colombianizados ni tropicalizados a Latinoamérica. Entonces, de entrada, todo el apoyo que tiene el que TI 724 conozca toda la operación de un país como Colombia es un gran apoyo. Eso un poco más general desde el punto de vista de por qué una alianza con un partner como TI. Pero si hago un poquito de doble clic sobre las capacidades de TI, lo que yo valoro mucho de TI es su capacidad técnica, porque mi solución puede ser maravillosa, pero si tú la implementas mal, no es tan fácil. Y eso que nuestras soluciones son bastante más sencillas que muchas otras soluciones. Pero la capacidad técnica de TI siempre se ha caracterizado por tener un grupo de personas que te sacan adelante cualquier solución, tanto desde el lado de VDI como desde el lado de Workspace ONE. Entonces yo cuando TI vende a un cliente mío, tengo la certeza de que eso va a ser exitoso. Y eso para mí es parte increíble de esta alianza. ¿Mm? Y por eso siempre los empujo a que sigan desarrollando, certificándose y volviéndose más fuerte, porque ese no es un plus que tengan todos los partners que tenemos en Latinoamérica. ¿Y cómo ves eso en el usuario final traducido? En que es exitoso su proyecto, ¿sí? En el proceso de preventa nosotros nos tenemos que asegurar que lo que le estamos vendiendo al cliente realmente va a resolver su problema de negocio. Luego, en el día 2, tenemos que asegurarnos que todo eso que vimos en el PowerPoint o en la propuesta se haga una realidad. Entonces, ese cliente es el más interesado en ser exitoso, porque a nosotros nos pagan por vender, a ellos les pagan por resolver el problema. Y si ellos no resuelven, ellos se ponen muy bravos con nosotros, pero porque alguien está muy bravo con ellos, ¿sí? Entonces, si esto está bien implementado y es exitoso, pues él sí va a tener cómo mostrar que ahora tiene más productividad, más capacidad, que está entregando ese recurso o esa aplicación que le costaba, mientras que si hubo una mala implementación, vas a tener una pesadilla de días. Claudia, hablemos del futuro cercano que viene para Omnisa. Bueno, pues te cuento que Omnisa está revolucionando, evolucionando mucho, más que revolucionando, en 3 puntos. Inteligencia artificial, seguridad y entrando en un mundo en el que somos muy fuertes en la gestión de dispositivos, pero ahora en el mundo de servidores. Entonces, nosotros somos muy fuertes, nos caracterizamos por gestionar cualquier tipo de dispositivo de usuario final, entre esos Windows. Y toda esa experiencia que hemos logrado y esa madurez y esa tecnología tan avanzada, ahora la estamos llevando al mundo de los servidores. Entonces ya tú puedes llevar a un cliente a que tenga unificadamente toda la gestión de sus dispositivos en una misma consola, incluidos los servidores, y quitar muchos dolores de cabeza, ahorrarte caídas, ahorrarte muchos problemas que puede haber por ese lado de servidores.
A nivel de seguridad, estamos entrando ya, estos dos temas vienen desde el año pasado en el mundo de las vulnerabilidades. Muchos clientes nos decían, ay, listo, no, todo esto con dispositivos, ¿me puedes ayudar con la seguridad de vulnerabilidades? Y la respuesta era no. Ahora ya tenemos Vulnerability Defense y podemos atender todo ese mundo de las vulnerabilidades de usuario final, que somos, como te decía, el punto más débil. Y tercero, a nivel de Omni, que es nuestro asistente de inteligencia artificial, que para mí es una Alicia. Es como si estuviera sentado acá y le dijéramos, ven, pero cuéntanos, ¿cuántos dispositivos tengo con ese sistema operativo? Oye, ¿y sabes del parche que puse la semana pasada, cuántos están teniendo problemas? Y que ya no tengas que ir a, listo, entonces para la próxima reunión traigamos un reporte para ver si hay alguna otra cosa que, no, que ahí puedas Ya mismo. sacar y que tengas un agente que te resuelva por medio de inteligencia artificial, sabiendo y conociendo tu mundo, pero de modo seguro, porque tú a ChatGPT, a Gemini, a todos sin control no le puedes soltar el acceso a tu información. Cambio, Workspace ONE tiene la visibilidad de todo y de ahí es que sale toda esa facilidad hoy de mejorar la experiencia del empleado. Entonces, esos 3 puntos son clave. Claudia, gracias por habernos acompañado y compartir toda esa experiencia con nosotros y con todos nuestros navegantes en este momento que están conectados. Perfecto, no, mucho gusto y gracias a ustedes por invitarnos. Gracias de nuevo a ustedes por estar en un episodio más. Esto es Voces y Latencia.